Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el radio de giro de un sólido rígido. Entonces, para contestar a qué atiende este concepto abstracto del radio de giro, pues voy a recurrir a estos dibujos, ¿vale? Que lo que ejemplifican es el de la izquierda en un caso en el que el cuerpo está simplificado a un punto sin dimensiones, que puede considerarse pues una masa discretizada, ¿de acuerdo? Y el segundo, un ejemplo en el que la masa está repartida en una cierta superficie, en concreto la superficie de un cilindro, y es un cuerpo extenso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es el radio de giro es pensar que para cada cuerpo existe una situación imaginaria correspondiente a estas dos de aquí, en la que podemos imaginar que toda la masa de nuestro sólido, que puede ser una esfera, un disco, lo que sea, ¿de acuerdo? Pues está concentrada en un único punto y que desde ese punto donde está concentrada toda la masa hay una distancia al eje en el que está rotando. Pues esa distancia sería el radio de giro, ¿vale? Aquí en la derecha igual, pues tenemos que existe una superficie cilíndrica sin contar la tapa superior ni la inferior, ¿vale? Solo lo que sería el cascarón, el cuerpo del cilindro, pues que toda la masa está repartida en esa superficie. Pues la distancia desde cada trocito de masa que está en esa superficie al eje de rotación, que en este caso pues pasa por lo que sería el centro de masas del sólido rígido que estaría más o menos pues por aquí, así a bote pronto. Pues esta distancia también sería el radio de giro. Entonces vamos a verlo, ahora que ya lo hemos comentado con palabritas, pues vamos a verlo de forma matemática. Vamos a ver que si quisiéramos calcular el momento de inercia de esta situación primera, la del dibujo de la izquierda, pues tendríamos lo siguiente. Tendríamos a que, pues como yo he dicho, este eje, lo he llamado el eje Z, pues sería el momento de inercia del eje Z. Pues esto ya sabemos que es la integral sobre toda la masa de la distancia al cuadrado de cada diferencial de masa del cuerpo. Lo que pasa que, pues bueno, ya he dicho al principio, hace nada, que como aquí tenemos una masa localizada en un punto concreto del espacio, pues bueno, esta situación pues podríamos sustituir la integral pues perfectamente por un sumatorio, ¿de acuerdo? Además, un sumatorio en el que solo hay un término sobre el que sumar, pero pues bueno, también podemos extenderlo a una integral, eso es indiferente. Pero lo que quiero decir es que, pues precisamente por estar la masa concentrada en un punto que está girando, dibujando esta circunferencia, porque el radio permanece constante, pues entonces precisamente la distancia de la masa al eje de giro pues permanece constante todo el rato. Por lo tanto, este r minúscula al cuadrado puede salir fuera de la integral como un r mayúscula al cuadrado. Entonces tendremos la integral sobre toda la masa de un diferencial de masa y eso pues ya sabemos que es la masa total. Por lo tanto, aquí tendríamos la masa total por esta distancia al eje de giro al cuadrado. En el dibujo de la derecha, pues vamos a ver que pasa exactamente lo mismo. Tendríamos que el momento de inercia asociado al eje Z para este cuerpo, pues sería la integral sobre toda la masa de la distancia al cuadrado al eje de giro de todos los diferenciales de masa. Donde aquí un diferencial de masa, pues en el primer ejemplo no, por eso digo que podríamos haberlo hecho con un sumatorio, pero aquí como la masa está repartida en una superficie, pues tendríamos que coger cada trocito de como cubitos, así, donde esto sería un diferencial de masa que está a una distancia r, porque precisamente un cilindro pues tiene esa característica geométrica, que todos los puntos de su superficie, sin contar las tapas, están a la misma distancia de este eje
que yo he puesto pues que pasaría exactamente por lo que es el centro de las infinitas circunferencias que constituyen el cilindro, ¿vale? Entonces aquí pues pasa exactamente lo mismo, como decía, que esta distancia al cuadrado pues es constante. Por lo tanto, sale fuera de la integral y nos queda la integral de un diferencial de masa sobre toda la masa. Entonces esto nos da la masa total por esta distancia de aquí al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia de estas dos situaciones es equivalente y es el correspondiente a imaginar que un sólido arbitrario, su masa cumple esta condición. Entonces ahora vamos a ver que eso nos va a dar un radio de giro distinto para cada una de los sólidos. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer nosotros es, a esta distancia imaginaria, que yo he llamado aquí en estos dibujos R, a estas R's de aquí, lo vamos a definir con la letra K. ¿De acuerdo? Entonces a esta letra K le vamos a llamar el radio de giro. Y si queremos despejarlo de la ecuación, pues lo pondremos como K y un subíndice I. Ahora veréis por qué pongo este subíndice. Y entonces iremos a estas dos ecuaciones de aquí, que son exactamente la misma, donde tenemos un momento de inercia igual a la masa por la distancia al cuadrado, ¿vale? Y aquí exactamente igual. Entonces, como yo a estas R's las he llamado K, donde ahora K es el radio de giro, ¿vale? Pues lo que tendremos es que despejar, traer la masa dividiendo al momento de inercia y pasar el cuadrado como una raíz al otro lado. Por lo tanto, esto lo que nos dará es la raíz cuadrada de el momento de inercia, y a este momento de inercia le voy a poner un subíndice I, la masa total dividiendo aquí, y la raíz. ¿Y por qué lleva el momento de inercia un subíndice I? Pues porque cada uno de los sólidos en los que queramos calcular su radio de giro, pues tendrá un momento de inercia dado, como hemos ido viendo en los capítulos anteriores de este tema, donde hemos ido calculando, pues yo creo que todos los momentos de inercia de los cuerpos más simétricos y más característicos que se ven a lo largo de este tema, del sólido rígido. Entonces, como cada uno de esos sólidos tendrá un momento de inercia, pues dividirlo entre la masa y hacerle la raíz dará en cada uno de los casos un radio de giro distinto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el radio de giro variará en función de cuánto valga el momento de inercia en cuestión. Así que por eso le marco un subíndice I. Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo, o varios en concreto, donde vamos a calcular los radios de giro de los objetos que hemos ido viendo, como decía antes, a lo largo de este tema. Entonces, vamos a ir calculando, esto es un ejemplo, vamos a ir calculando los radios de giro de la esfera maciza, de la esfera hueca, del disco plano y de un aro, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir paso por paso, donde el momento de inercia que voy a coger en cada uno de estos objetos va a ser correspondiente al momento de inercia del eje Z, ¿de acuerdo? Si ya habéis ido siguiendo el tema, pues bueno, pues ya sabéis que yo, pues por ejemplo, para el caso del disco plano, pues siempre he definido el eje Z como el eje perpendicular al plano que contiene el disco, ¿de acuerdo? Entonces, este momento de inercia es distinto de los momentos de inercia asociados a los ejes en los cuales el disco está contenido, ¿vale? Esto no voy a detenerme mucho porque si habéis seguido el hilo de todo el tema, pues ya esto lo tendréis ya controlado. Entonces, el radio de giro de la esfera maciza. Pues esto lo que será el radio de giro del eje Z, será la raíz del momento de inercia, que pues para la esfera maciza es en concreto el del eje Z es igual que el del eje Y y el del eje X por la simetría que tiene la esfera. Y ese momento de inercia pues es 2/5 de la masa por el radio de la esfera al cuadrado. Y esto pues tenemos que dividirlo entre la masa.
Vale. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que la masa se cancela y nos queda la raíz de 2/5 por el radio de giro. Lo que pasa que como el radio de giro está definido con una raíz, pues esto luego en la práctica es un poco incómodo el tener que trabajar en los ejercicios con raíces y tal. Y lo que se hace es trabajar con el radio de giro al cuadrado. De forma que el radio de giro de la esfera maciza, cuando gira en torno al eje Z al cuadrado, pues lo que va a ser es 2/5 de R al cuadrado. 2/5 del radio de la esfera al cuadrado. Vale, pues vamos con la esfera hueca. Con la esfera hueca, esto lo que será es la misma fórmula que hemos obtenido, una raíz, y el momento de inercia de la esfera hueca, pues igual que en la esfera maciza, es igual en las tres direcciones principales, y es 2/3. 2/3 de la masa total de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado. Entonces, siguiendo la fórmula, pues dividimos todo esto, que es el momento de inercia, entre la masa. Aquí se nos vuelven a cancelar las masas, y si elevamos al cuadrado a ambos lados del igual, pues se cancela la raíz y lo que nos queda es el radio de giro al cuadrado es igual a 2/3 del radio de la esfera al cuadrado. Vale. Vamos con el disco. Pues el disco, el momento de inercia, ya hemos visto que era la masa por el radio del disco al cuadrado entre 2, en el eje Z, ¿de acuerdo? Porque ahora en este sí que sí, si cogemos por la simetría que tiene, si cogemos el momento de inercia en X o el momento de inercia en Y, es distinto, ¿vale? Todo esto de aquí entre la masa y lo mismo. Se cancelan las masas. Esto es todo el rato igual, que veáis que el concepto del radio de giro es un concepto muy simple y que lo único que veis pues es eso, que es un número en el que lo que estamos es haciendo un paralelismo imaginario en nuestra mente en el primer caso, si la esfera maciza, pues toda la masa de la esfera estuviera repartida en una superficie cilíndrica, o si estuviera toda la masa concentrada en un punto donde el radio de giro es la distancia al eje de giro, ¿vale? Ya veis que esto pues no tiene más. Entonces, para el disco plano, el radio de giro al cuadrado, pues esto es 1/2 del radio del disco al cuadrado. Y cuando hagamos lo mismo para el aro, pues vamos a ver que como el momento de inercia de un aro es la masa por el radio al cuadrado, pues lo dividimos entre la masa, se cancelan otra vez las masas, y esto lo que nos da es que para el caso del aro, el radio de giro al cuadrado es igual a la distancia al eje respecto al cual está girando. Que de hecho, yo lo que estoy tomando es, en todos estos casos, pues estos radios de giro serían los del eje Z, siendo pues en este último caso, igual que he puesto antes, como en el disco, lo que pasa que ahora en vez de ser un disco es un aro, pues que el eje Z es este, ¿de acuerdo? Y todos estos momentos de inercia que yo estoy poniendo son los momentos de inercia que pasan por teniendo en cuenta que el eje de giro pasa por el centro de masa, ¿vale? O sea, todos estos momentos de inercia serían los momentos de inercia en Z, pero del centro de masas. Por lo tanto, todos estos radios de giro son radios de giro del eje Z, pero también del centro de masas, que se me ha olvidado ponerlo por aquí, ¿vale? Entonces, como decía, pues en el caso del aro, precisamente por cumplir algo parecido a la superficie del cilindro, que es que todos los trocitos de masa del aro
están a la misma distancia por definición del eje, en estas circunstancias que yo estoy comentando, pues igual, pues da que el radio de giro es el mismo radio del aro. Entonces aquí pues podríamos establecer una relación de desigualdades en la de qué radio de giro es más pequeño que los demás. O sea, una relación de menor a mayor entre todos estos radios de giro. Entonces eso pues nos da esta desigualdad aquí, donde el menor número de todos estos pues es el de la esfera maciza, luego viene el del disco, luego el de la esfera hueca y luego el del aro. Entonces la pregunta es, vale, y todo esto es muy interesante, el definir una cantidad llamada radio de giro abstracta, pero ¿esto tiene alguna utilidad en la práctica? Pues la respuesta es que sí, y es en determinados problemas, pues el concepto del radio de giro nos va a permitir manipular las ecuaciones de una forma muy interesante, y ahora a continuación pues voy a mostrar un ejemplo en el que ocurre esto para que lo veáis. Entonces voy a borrar esto un poquito. Vale, pues vamos al ejemplo que os comentaba, donde vamos a tener esta situación de aquí. Un objeto, pues en principio yo aquí, o sea, esto parece una circunferencia, lo que pasa que justo va a dar la casualidad de que, visto así de perfil, esto va a poder ser o una esfera maciza, o un disco, o una esfera hueca, o un aro. Entonces, por eso he calculado los radios de giro de todos estos sólidos, y en capítulos anteriores calculé los momentos de inercia, porque luego en casi todos los problemas pues el objeto rígido en cuestión pues va a ser uno de estos, o uniones de ellos. Entonces aquí pues podríamos tener cualquiera de estos, porque justo este dibujo pues cumple que tal y como está rodando por este plano inclinado puede ser cualquiera de ellos, y pues eso es lo que es este problema. Vamos a plantearnos, teniendo un plano inclinado y este objeto rodando del punto A al punto B, vamos a querer saber cuál de los objetos alcanza en mayor velocidad de su centro de masas en el punto B. En el punto B o en cualquier punto que nos diera la gana calcular entre el punto máximo donde nosotros vamos a dejarlo caer por este plano inclinado, que va a ser el punto A, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo qué tenemos por aquí en el dibujo. Aquí tenemos el objeto que está rodando, que como digo puede ser cualquiera de estos cuatro de aquí, con un radio. Porque ya hemos visto que para definir el radio de giro, pues en lo que viene en función el radio de giro al cuadrado es del radio al cuadrado multiplicado por un numerito. Entonces este objeto pues está rodando con una velocidad angular aquí, así, en esta dirección, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Bueno, lo soltamos desde el punto A, que está a la altura en el eje I sub 0 o I inicial, y pues aquí este es el ángulo del plano inclinado, pero en lo que nosotros vamos a querer calcular pues no vamos a necesitar este dato, así que voy a borrarlo para no confundir, porque va a aparecer otro ángulo θ, que lo que va a estar relacionado es con lo que se llama la condición de rodadura en una situación de esta. Vale, entonces, ¿qué es la condición de rodadura o qué nos va a restringir el imponer esto? Pues como veis, el ángulo θ que yo he marcado aquí es el ángulo que va abriendo este disco, esfera, aro, según va recorriendo esta distancia de aquí, la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces la condición de rodadura lo que nos dice es que la distancia, que vamos a llamar S, o sea que es esta S de aquí, que recorre este objeto, va a ser igual al ángulo que va abriendo por el radio de la circunferencia. De cualquiera de
Tened en cuenta que esto de aquí es una superposición de todos estos objetos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a decirle, cuando haga referencia a él, pues le llamaré de una de las formas, porque ahora ya luego entraremos en cuestión de qué es lo interesante al diferenciar entre cada una de ellas. Pero lo importante de aquí es ver que justo esta distancia que yo he marcado aquí en blanco, que es la S, ¿vale? Es la distancia recorrida por el disco, justo coincide con el arco de circunferencia que abre según vaya abriendo un cierto ángulo. ¿Por qué? Pues esto se ve muy fácil, que es que según vaya rodando, el arco de circunferencia que va abriendo es la longitud que va avanzando, ¿vale? Si no lo veis claro a la primera, intentar darle un par de vueltas, que a lo mejor según tengáis más o menos visión espacial, cuesta más o menos verlo, pero hacerme caso que esto es así. O sea que siempre un objeto circular, la distancia que recorre cuando echa a rodar es el arco de circunferencia que recorre un ángulo pues que va abriendo según va rodando ese objeto. Vale. Entonces, la velocidad del centro de masas, pues ¿qué es lo que será? Pues la velocidad del centro de masas, esto siempre será, el módulo de la velocidad, será la derivada de esta S respecto al tiempo. O sea, será la distancia que recorre nuestro objeto en un tiempo determinado. Entonces, como la S es el ángulo por el radio, pues esto lo que será es la derivada respecto al tiempo del ángulo por el radio. Como el radio hemos dicho que es constante, pues sale fuera de la derivada y nos queda la derivada del ángulo respecto al tiempo. Por la derivada del ángulo respecto al tiempo, esto es la velocidad angular con la que está girando el objeto. Entonces será omega por el radio. Donde aquí se presupone que la velocidad angular, pues igual que en Newton, cuando calculábamos la velocidad a la que caía en una masa puntual o una caja, donde se presuponía que toda la masa estaba concentrada en un punto, pues la velocidad a la que caía estaba acelerada, precisamente pues, por estar sometido a la fuerza de la gravedad en un plano inclinado. Pues aquí va a pasar lo mismo. Esta omega no es constante. Esta omega es una función del tiempo, aquí, e irá cambiando. Lo que pasa que de momento pues no necesitamos especificar cómo es esa función. Lo único que sabemos es que la velocidad del centro de masas es omega por el radio, donde omega irá cambiando, ¿vale? Bueno, pues la forma en la que vamos a resolver la pregunta que teníamos, que es cuál de todos estos objetos alcanza más velocidad en un punto entre el punto A y el punto B, en el que nosotros queramos, pues vamos a hacerlo por energías, ¿vale? Entonces vamos a tener que la energía en el punto A, ¿cuál será? Pues será la masa de todo el objeto por la gravedad por la altura a la que se encuentra el objeto, ¿de acuerdo? O sea, y esta altura pues es la I inicial. ¿Cómo sé yo que la energía en el punto A, donde se presupone que parte con velocidad cero, es la energía potencial de lo que sería el centro de masas? Porque aquí no... Esta altura inicial se presupone que es la altura desde el suelo hasta el centro de la circunferencia. O sea, donde el centro de la circunferencia es el centro de masa. Coincide justo que cada uno de estos cuatro objetos, su centro de masas está en el centro de la circunferencia o de la esfera que sea en cuestión. Entonces, ¿cómo sé yo que esta es la fórmula? Podríamos calcular cómo es la energía potencial del centro de masas de estos objetos. Entonces, esta energía potencial lo que sería es la suma
de todos los diferenciales de energía potencial, teniendo en cuenta que la única energía potencial que voy yo a poner en este problema va a venir dada por la gravedad, que es la fuerza que va a hacer que esto al final ruede, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo será? Pues esto lo que será es la suma de todos los diferenciales de energía potencial gravitatoria, donde la energía potencial gravitatoria, pues nosotros sabemos que es la masa por la gravedad por la altura a la que está cada trocito de masa, ¿de acuerdo? Donde esta altura, pues ya no va a ser una h constante, sino que va a ser una i, o sea, sería una incógnita, ¿vale? Sería una variable. Entonces, como la gravedad en la superficie terrestre se presupone constante, pues esto podemos transformarlo en esta integral. Podemos sacar la g fuera de ella y tendremos la integral de la posición en i a la que están todos los diferenciales de masa que forman el cuerpo que sea, que estemos analizando, ¿vale? Y aquí entonces tendríamos que sumar, pues sobre toda la masa. De forma que este diferencial solo aplica a la masa. ¿Por qué? Porque la gravedad en la superficie terrestre es constante, 9,8, y la altura, pues tendremos que marcar pues cada una de las i's asociadas a el diferencial de masa en cuestión. Cuando sumemos todos ellos, pues eso habrá que hacerlo mediante una integral, porque serán cuerpos continuos. Y esto de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues esto es la ecuación, esta de aquí, de la masa por la posición en i del centro de masas. Ya habéis visto que esta era la fórmula, o sea, la posición en i del centro de masas, esto es 1 entre la masa total por la integral de i por diferencial de masa. Esto lo hemos visto ya en un montón de capítulos atrás. Entonces lo único que aquí es esta masa me la he llevado multiplicando aquí y entonces solo queda esta integral, que es la que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí pues sustituimos la integral por lo que yo acabo de decir. Esto será g por la masa por la posición en i del centro de masas. Lo que pasa que dejadme que para no estar escribiendo todo el rato la posición del centro de masas, como vamos a trabajar con todas las cantidades a las que vamos a hacer referencia están asociadas al centro de masas en este problema, pues dejadme que vuelva a llamar a esta i pues como una i minúscula y así tardo menos en escribirla. De forma que la energía potencial de estos cuatro objetos en cada punto, o sea, a cada altura de este plano inclinado, pues va a venir dada por la masa total, por la constante gravitatoria, por la altura a la que se encuentra el centro de masas, o sea, el centro geométrico de estos objetos circulares. Por eso yo sabía que la energía en el punto A, que solo tiene energía potencial, era esto, ¿vale? Por este cálculo de aquí. Vale, entonces, sabiendo todo esto, pues por conservación de la energía resolveremos el problema. Lo que tendremos es que la energía en cualquier punto, ¿vale? Ya sea el punto B o el punto que sea, lo que tiene que ser igual es a la energía en A. Y la energía, ya sea en el punto B o en cualquier punto a lo largo de este plano inclinado, pues lo que será es la suma de las energías que hemos visto en el tema del sólido rígido. Será una energía cinética más una energía rotacional más la energía potencial que tenga en ese momento porque estará a una determinada altura. Entonces, esto de aquí es una energía cinética del centro de masas más
una energía rotacional, o también suele verse como una energía cinética rotacional, también del centro de masas, y más una energía potencial del centro de masas. Todo esto tiene que ser igual a la energía potencial del centro de masas en A, o la energía en A, ¿vale? Vale, pues vamos. ¿Cuál será la energía cinética del centro de masas? Pues la energía cinética del centro de masas será 1/2 de la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado. La energía cinética rotacional será 1/2 de el momento de inercia en el eje que esté girando todo esto, pero nosotros pues podemos poner que este será el eje X, esto será el eje Y, entonces el eje Z vendrá como hacia afuera de la pantalla, por lo que suele marcarse muchas veces así, con un punto en el centro. Esto será el eje Z, saliendo hacia afuera de la pantalla del ordenador. Entonces, bueno, en todo caso, aquí por la regla de la mano derecha, el eje Z al contrario iría hacia adentro, si gira de esta forma. Entonces, en vez de con un punto, sería con una X, sería como hacia adentro de la pantalla, ¿vale? Lo que quiero decir es que al ser ese el eje Z, el momento de inercia que va a aparecer aquí ahora en esta ecuación, pues será el momento de inercia del centro de masas de estos objetos en el eje Z, ¿vale? Entonces, esto será el momento de inercia en Z del centro de masas por la velocidad angular al cuadrado. Y luego más la energía potencial, que ya hemos visto que es la masa total por G y por la altura a la que se encuentra el centro de masas, pero que ya no voy a poner ahí el centro de masas, ¿vale? Y esto es igual a M por G por la altura inicial a la que se encuentra el objeto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sustituir este momento de... Bueno, en realidad viene aquí con todo. Es este momento de inercia por una expresión en la que aparezca el radio de giro. Entonces, pues esto lo que será igual es a la masa total por el radio de giro al cuadrado, el radio de giro del centro de masas. Y luego la velocidad angular, pues esta ya hemos visto lo que es aquí por esta expresión. La velocidad angular pues será la velocidad del centro de masas entre el radio. Como está elevada al cuadrado, pues esto de aquí será la velocidad del centro de masas al cuadrado entre el radio al cuadrado, ¿vale? Entonces, vamos a borrarlo y lo sustituimos ya, porque si no, no me va a caber. Entonces, aquí sustituiremos la masa por el radio de giro del centro de masas al cuadrado, y aquí la velocidad del centro de masas al cuadrado entre el radio de masas al cuadrado, o sea, el radio del objeto al cuadrado. Vale. Entonces, ahora, si nos damos cuenta, en toda la ecuación aparecen en cada término la masa total multiplicando. De forma que, si dividimos a la derecha y a la izquierda entre la masa, pues se va. O sea que este término de la masa se va en todos estos elementos de aquí. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos llevarnos este G por I restando al otro lado. Lo que pasa es que va a salir la G como factor común y vamos a tener la G por I inicial menos I restando, y ya quito este término de aquí,
Y ya con lo que me he quedado aquí, pues en todos los términos aparece un medio, por lo tanto puedo pasarlo al otro lado multiplicando como un 2. Lo pondré por aquí y entonces me quito. Esto es un medio, ¿vale? Y ahora, pues a la velocidad del centro de masas al cuadrado, pues la sacaré factor común. Entonces aquí irá un 1 multiplicándola más el radio de giro al cuadrado entre el radio al cuadrado, ¿vale? Espero que lo veáis. Aquí lo que hago es sacar factor común a la velocidad del centro de masas al cuadrado. Entonces aquí me quedará un 1 y aquí pues quedará dividiendo el radio de giro al cuadrado entre el radio al cuadrado. Vale, entonces ahora pues lo único que tenemos que hacer es despejar la velocidad del centro de masas y esto nos va a dar, pues como está al cuadrado, nos va a dar una raíz donde tendremos arriba 2g multiplicando a i inicial menos i, donde está i pues puede ser cuando sustituyamos pues la i en el punto B, que es aquí al final, o la i en cada punto de este plano inclinado, ¿de acuerdo? Entre 1 más el radio de giro en el centro de masas entre el radio del objeto al cuadrado. O sea, el radio de giro en el centro de masas al cuadrado entre el radio del objeto al cuadrado. Vale. Entonces nos ha dado esta fórmula de aquí. Entonces, dejadme que borre un poco y vamos a analizar ahora pues, cuál es la solución del ejercicio. Vale, pues vamos a ver que al habernos quedado la velocidad expresada en una función que depende de la altura y donde aparece por aquí el radio de giro, pues vamos a ver que vamos a poder a simple vista ver muy rápido qué objeto obtendrá más velocidad en cada uno de los puntos de lo que es la recta del plano inclinado de aquí. Porque, como hemos visto antes, el radio de giro al cuadrado lo que es, pues, lo que hemos visto que era, es que un radio de giro al cuadrado era un numerito por el radio al cuadrado, donde este numerito pues era uno de los factores, el numerito que solía aparecer en el momento de inercia del sólido en cuestión, ¿vale? Entonces, como aquí aparece el radio de giro al cuadrado y está dividiéndole un radio al cuadrado, pues lo único que nos va a quedar aquí en este cociente es este numerito. Entonces, cuanto mayor sea este numerito, al sumarle 1, pues también será un número mayor. Pues al dividir toda la cantidad que haya aquí arriba entre un número cuanto más veces mayor, pues más pequeña será la velocidad del centro de masa. De forma que cuanto mayor sea este factor que en esta ecuación va multiplicando al radio del objeto, más pequeña será la velocidad del centro de masa de ese objeto en cualquiera de los puntos en los que analicemos el problema. Por lo tanto, la relación de la velocidad es la contraria de la que aparece aquí. En concreto es esta. Será mayor, obtendrá mayor velocidad el objeto cuyo radio de giro sea menor, como veis aquí. ¿Vale? Esto, daos cuenta, pues por ejemplo, que el radio de giro al cuadrado de la esfera maciza, este de aquí, era 2/5 del radio al cuadrado y el del aro, pues era simplemente el radio al cuadrado. Por lo tanto, el numerito ese que yo os decía, que en la ecuación del radio de giro al cuadrado va un numerito multiplicando al radio al cuadrado, pues en el caso del aro ese numerito es un 1 y en el caso de la esfera maciza es un 2/5, ¿vale? 2/5 siempre es más pequeño que 1, por eso el radio de la esfera maciza es más pequeño que el radio del aro
Y en concreto, pues según vayamos analizando cada uno, pues se da esta relación de desigualdad de menor a mayor. Pues aquí es la contraria, como aquí lo que importa, o el numerito este de aquí aparece al hacer este cociente, podríamos, pues por ejemplo, esta fórmula, si no nos gusta que aparezca el radio de giro, pues podríamos poner aquí el numerito este que yo os digo, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto mayor sea este numerito, al estar dividiendo, pues hará que la velocidad del centro de masas sea mayor. Por lo tanto, toda esta relación de desigualdad se invierte para hablar de las velocidades, ¿vale? Espero que lo entendáis o que se vea claro. Y podemos ver una cosa muy curiosa, que es que con este tipo el dejar este tipo de fórmulas de forma que aparezca por ahí el radio de giro, podemos recuperar la dinámica clásica de Newton de toda la vida haciendo lo siguiente, que es que voy a analizarlo sobre esta fórmula, que es teniendo en cuenta que en la dinámica de Newton analizamos puntos sin dimensiones, pues no tienen radio, ¿de acuerdo? O sea, el radio sería 0, pero nosotros lo que podríamos decir es que en ese caso, en Newton, lo que es 0 es el factor que va acompañando aquí en esta ecuación. O sea que es n lo que es 0. De forma que el radio de giro en Newton pues es 0. ¿Por qué digo que sería 0n y no el radio? Pues porque ya estáis viendo que si yo digo que lo que es 0 es el radio, aquí está mal definido. Porque entonces estaríamos dividiendo 0 entre 0. Si el radio es 0, el radio de giro también es 0, y entonces nos da 0 entre 0, que es una indeterminación, y esta fórmula entonces está mal definida. Si yo hago esto, de decir que esto viene por un número n aquí, esta relación viene dada por esto, por este factor, si lo que yo hago 0 es este n, entonces aquí, pues lo que tenemos es, se divide, o sea, lo que quedaría aquí es n por r al cuadrado entre r al cuadrado. Se cancelan las r's al cuadrado y nos quedaría solo n aquí. Como n en este caso, que estoy poniendo de ejemplo de una partícula puntual, n es 0, pues queda que está dividiendo entre 1. Y lo que nos queda es que la velocidad viene dada por 2g por el incremento en la altura. Este incremento en la altura muchas veces, pues lo que directamente se dice es h. Y recuperamos la fórmula de la velocidad de toda la vida para un cuerpo en caída libre, que de hecho es la misma que se da en un plano inclinado. La velocidad que lleva una masa puntual cayendo por un plano inclinado viene dada también por una velocidad de caída libre en función de la altura a la que está el objeto. Donde, bueno, en realidad esta h no sería la altura, porque como yo lo estoy poniendo, lo he puesto así, esto estaría mejor definido como lo he hecho antes, que sería con un incremento de altura, donde este incremento de altura lo que marca es la distancia que va recorriendo desde la altura inicial, ¿vale? O sea, es como si fuera marcando desde aquí. Pues en concreto, si el cuerpo está a una altura y, que será pues que yo he puesto en este dibujo, cuando el cuerpo se encuentre aquí, pues si fuera un objeto puntual, la velocidad que tendría pues sería la dada por esta distancia de aquí, porque esta distancia verde que yo estoy marcando sería i inicial menos i. Así que nada, ya no tengo nada más que comentar en este capítulo. Que veáis, espero que haya quedado claro el concepto de radio de giro y que sirve pues para eso, pues para manipular mediante este concepto abstracto pues ciertas ecuaciones y pues como habéis visto aquí que por conservación de la energía pues y gracias al concepto del radio de giro
pues hemos podido resolver esta ecuación de forma satisfactoria y, en el caso límite newtoniano, recuperar las ecuaciones que teníamos para los casos de partículas puntuales sin dimensión, que no tiene más que eso, el hacer entendible una ecuación asemejando conceptos nuevos a conceptos antiguos, pues como cuando utilizamos el concepto en su día del tensor de inercia para hacer de lo equivalente a la masa en las rotaciones. Es más de lo mismo. Así que nada, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.